Muy bien, y entonces para hablar de este tema que ya les estaba haciendo la analogía del presupuesto general del Estado, tenemos a dos invitados. El primero es el señor Félix Aspi, él es senador, y también tenemos al señor Óscar Balderas, él es diputado de Comunidad Ciudadana. Buenos días a los dos, gracias por sacar tiempo para poder conversar de este tema que es tan importante para todos los bolivianos. Los saludo primero... Gracias por la invitación. Claro que sí, perdonen ustedes que no les haya dado el orden. Los saludo a usted primero, Félix, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a esta situación? Buenos días a PAT y a toda su teleaudiencia y saludar al pueblo boliviano que están viendo en este momento este canal. Primero yo tengo que aclarar, soy autocrítico y tengo que dar la cara, soy parte del instrumento político por la soberanía de los pueblos, partido en función de gobierno. Pero de aquí a una parte yo personalmente, yo me alejé del presidente no porque sea de una ala o de otra ala, sino que al inicio mismo de nuestra gestión yo había sugerido al presidente de las cosas que a la última hora está haciendo ahora, ¿no? Y se me había negado a hacer, asunto del litio, conversar con la empresa privada, impuesto al oro consolidado, como llamaban, yo vengo de aquel sector, pero ninguno de eso hizo caso. Y como que desde el año pasado ya se le ocurrió al presidente aprobar, ejecutar el presupuesto general del Estado o de la Nación por un acto constitucional que dice al no haberse tratado durante los 60 días, pues se da por aprobado o al concluir el 31 de diciembre. Este año ha sido peor porque el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como decimos nosotros, él aparece solamente para inaugurar o para clausurar o para esta situación de los descansos legislativos. De una manera desesperada, el presidente busca desde la anterior semana entrar en receso queriendo aplicar la Constitución, donde el Ejecutivo durante toda la gestión no aplicó la Constitución, tratando de evitar las elecciones judiciales, muchas cosas, ¿no? Entonces, particularmente en Senado nosotros no conocemos a fondo el presupuesto general del Estado, pero nos hemos dado modos para poder conseguir ir observando. Senador, les llegó a ustedes les llegó un ejemplo, perdóneme que lo corte ya que habló del tema, ¿les llegó un ejemplo del presupuesto general del Estado? ¿Ustedes saben el desglose de lo que está compuesto ahí? ¿Los tenían recepcionado en sus mesas? No, definitivamente no. Definitivamente no, porque nosotros esperamos que se nos evacúe desde la Cámara de Diputados, una vez tratado ellos en su comisión y aprobado en su plenaria. Eso es lo que nosotros recibimos y como somos la Cámara Revisora, nosotros tenemos que considerar si lo han hecho como Cámara de Origen, diputados de una manera responsable, sin que se contradiga con las normativas y no atente los derechos económicos y sociales, políticos de algún sector. Eso es lo que nosotros velamos, pero no tenemos absolutamente ningún conocimiento, solamente sabemos de referencias de que hay artículos, sí, creo que hay artículos que estaban contrarios al comportamiento económico del país, por ejemplo, en la confiscación, y ahí creo que una adenda o una adhesión, senador, número 1, en que le permite al Banco Central prestar dinero, no sabemos ni para qué, parece que es entendido para pagar la deuda externa, pero no conocemos nosotros y por lo senador, tanto... Senador, discúlpeme ahora, que lo corte, por favor. Que justamente quiero hacer una pausa ahí con las disculpas del caso para poder entrar en detalles en unos minutos, pero quiero preguntarle al diputado Óscar Balderas, ¿ustedes, diputados, recibieron el presupuesto general del Estado? ¿Lo conocían? ¿Lo habían mirado? ¿Por qué no entró en comisión en debate, en las comisiones, mejor dicho? Bueno, muy buenos días nuevamente, un saludo a todo el país a través de PAT. Yo creo que es importante tocar este tema, pero el tema de fondo, en el sentido de que el presupuesto general del Estado, tal cual lo está planteando el movimiento al socialismo, nuevamente se convierte en un instrumento de despilfarro, es decir, aumenta un 12% lo presupuestado el año 2024 y por otro lado mantiene a una estructura deficitaria, una estructura del despilfarro como es una característica del movimiento al socialismo. Es decir, tenemos empresas públicas que no son productivas, que no son rentables, que el Estado les tiene que seguir pagando. Y la base económica del movimiento al socialismo, nuevamente, es el crédito, el endeudamiento internacional, es darle facultades extra limitadas al Banco Central de Bolivia para que pueda adquirir préstamos,
para que pueda hacerlo, además sin la autorización, sin la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es seguir manteniendo instituciones como Diremar, que le cuestan casi 12 millones de bolivianos al pueblo boliviano al año, sin que tenga que hacer nada. Nadie sabe, por ejemplo, qué hace Diremar, qué hace distintas instituciones que le cuestan, reitero, mucho dinero a los bolivianos y no tienen ningún sentido en este contexto. Por otro lado, nosotros hemos ya manifestado en su momento que existe una maniobra política para dilatar este tratamiento, que justamente la aprobación sea vía decreto, ¿no? Porque el presidente no tiene, o el movimiento al socialismo internamente está partido, pero por otro lado no tiene una cohesión en este momento, tal cual lo ha manifestado el senador, y a nosotros nos da pena, ¿no? Nos da pena que estas pugnas internas que tiene el MAS, es inadmisible escuchar, yo me he peleado con el presidente, por eso no sé, o sea, ¿dónde está el sentido de responsabilidad? ¿Dónde está el sentido de que la función pública realmente sea un instrumento de servicio al pueblo? A nosotros no nos interesan las peleas que tiene el MAS internamente, nos interesa que respondan en el marco de lo que la ley establece, de lo que la Constitución establece. Lo que ha pasado ahora es que se ha derivado, si me permite esto más para cerrar la idea, sí, se ha enviado a la Comisión de Planificación, ellos han dilatado el tiempo en complicidad con algunos señores de oposición, han pedido cuarto intermedio hasta que el ministro de Economía vaya a la comisión nuevamente, y ahí está durmiendo el sueño de los justos este presupuesto, que reitero debería ser un instrumento de planificación del gasto público eficiente y responsable, pero más bien es un cheque al portador para que el MAS siga gastando en lo que quiera, menos en la inversión y en el desarrollo del país. Lo entiendo. Ahora me gustaría preguntarle, senador, lo escuchaba atentamente con respecto a lo que usted nos estaba empezando a desarrollar. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los puntos que ustedes iban a mejorar o que ustedes iban a poner sobre la mesa para que se cambien con respecto al presupuesto general del Estado, si es que les hubieran dado la oportunidad? Entiendo que ahora estamos hablando, como se dice en la jerga popular, sobre la leche derramada, porque no se puede hacer nada, pero o en todo caso ya está aprobado, no se puede hacer nada, pero si tuviésemos tenido la potestad de hacerlo, senador, ¿me puede explicar cuáles hubiesen sido los puntos que ustedes hubieran puesto en consideración a cambiar, por favor? Primero quiero aclararle que no está aprobado el presupuesto general del Estado o de la Nación en la Asamblea Legislativa como manda la Constitución. Ahora van a dar, porque han pugnado para que entremos cumpliendo la Constitución al receso y la darán por aprobado. Eso no significa que nosotros hemos aprobado, eso estamos nosotros pronunciándonos, denunciando al pueblo boliviano. Ahora, si se habla de responsabilidades de la oposición, por ejemplo, no sabemos si la oposición es parte del presidente Arce, porque hay muchos de ellos que han ido a cuidar la puerta del palacio también. Yo ya no los reconozco cuáles son opositores, cuáles son oficialistas, ¿no? Porque ellos han permitido que tengan un presidente irresponsable. No he salido, yo soy parlamentario por la paz, yo participo en la bancada de la paz. Este señor Yujre en ningún momento salió electo en La Paz, pero aparecieron, pero yo he visto diputados de oposición, dijeron, está oleado y sacramentado, y el presidente es Umar Yujre, que La Paz no reconoce a este señor. Entonces, nosotros, yo particularmente vengo del sector productor, la Denta 7, donde dice que se va a confiscar el ocultamiento, el agio y la especulación, como que antes de que se apruebe este presupuesto general del Estado ya estaba ejecutándose. Yo soy productor del norte de La Paz, soy productor arrocero, y yo ya expliqué bastante, seguramente ustedes se enteraron, de que yo no puedo permitir de que productos depositados en un ingenio arrocero sean confiscados como ocultamiento o especulación. Es propiedad del productor, ni siquiera es productor del ingenio, ni hasta donde ya lo procesan ellos solamente nos proveen del saquito que dice se ha procesado en tal ingenio arrocero, ni siquiera es su propiedad de las empresas arroceras. Por lo tanto, eso es lo que yo iba a pelearlo hasta que se elimine por completo, y sobre todo garantizar de que los créditos sean destinados efectivamente para qué va a ser. Y yo le escuchaba al diputado Valderas, tiene razón, de que se ha elevado un 12%, pero casi en 1000% se elevó el presupuesto para el Ministerio de la Presidencia. El Ministerio de la Presidencia no hace ninguna actividad ejecutora de proyectos y programas. Por lo tanto, ya podemos nosotros señalar de que seguramente algún partido que se está aliando, Luis Arce Catacora, dicen a Manfred Reyes Villa, o de repente a los partidos que están apareciendo como hongos, va a apoyar económicamente para su campaña, menos va a ser para el partido en función de voto.
gobierno, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros íbamos a pelear, pero ahora lo van a dar por aprobado y eso va a ser totalmente inconstitucional y va a ser tan lapidario para el pueblo boliviano. El año pasado se pasó lo mismo, no han sabido tratar en diputados, nosotros hemos quedado esperando, nosotros no tenemos ninguna concomitancia con el Ejecutivo para que se falte el respeto al pueblo boliviano. Y nosotros creo que hemos manejado responsablemente, hemos tenido que salvar hasta la imagen de diputados de la anterior gestión. Supongo que este año vamos a tratar de lavar la imagen también de la Asamblea Legislativa a través de Cámara de Diputados, de senadores en particular. Diputado, ¿usted tiene la misma certeza de lo que nos comentaba el senador? ¿Tiene la misma percepción? ¿Tienen algo diferente de pensamiento? ¿Difieren en algo? No, por supuesto, si no, no seríamos oposición. Imagínense, pero yo puedo hablar por mí, no puedo hacer conjeturas irresponsables. Yo soy parlamentario por el Beni y a mí me parece realmente que esta ha sido una maniobra política, el hacer que se dilate el tiempo, hacer que pase el tiempo y por supuesto no tratar en la comisión y no derivar a plenaria el presupuesto general del Estado para su tratamiento, ¿no? Para su discusión y por supuesto para su rechazo o aprobación, como manda la norma y el reglamento parlamentario. Pero esta ha sido una maniobra política muy recurrente en el movimiento al socialismo, evadir el debate, evadir darle la cara al pueblo, sino siempre por debajo de la mesa ver sus chicanerías jurídicas y por supuesto ya el pueblo boliviano se ha dado cuenta en esto. Yo creo, Brian, que lo más importante en este caso es que nosotros tengamos, sea el presupuesto general, sea cualquier norma, fruto del consenso. Qué interesante hubiera sido, por ejemplo, que nosotros abordemos temáticas importantes como la eliminación de la renta de presidentes. Yo he sido el año 2022 quien ha presentado ya un proyecto de ley para eliminar esta renta vitalicia a los expresidentes y exvicepresidentes y otros personajes notables que al año le cuesta al Estado 40 millones de bolivianos. En el caso de los expresidentes y exvicepresidentes reciben mensualmente 25,000 bolivianos, el equivalente a 10 salarios mínimos nacionales. Yo, por supuesto, creo que este es un insulto a la población, a la situación crítica que hoy tenemos y, por supuesto, tenemos que hacer esos ajustes. Tenemos que hacer, te decía también, con Diremar, estas instituciones que no cumplen ningún rol efectivo para el Estado y que más bien han significado pérdida y que de acuerdo a su misión institucional ya no tienen nada que hacer, también hay que recortarlas. El avión presidencial, es decir, nosotros no estamos en una época de bonanza como la teníamos años atrás y donde el MAS irresponsablemente con sus 2/3 hacía y deshacía el aparato estatal como le daba la gana. Hoy necesitamos hacer los ajustes correspondientes y si no lo hacemos, pues vamos a tener un año 2025 peor, con el dólar va a llegar a 20 bolivianos seguramente, vamos a tener menos empleo, vamos a tener más escasez, vamos a tener más deuda, es decir, este presupuesto general del Estado está concebido para ser una inyección simplemente para el gasto público, pero no es nada para la inversión y por otro lado es atentatorio contra la inversión privada, contra las alianzas de sectores privados, por ejemplo, porque como lo manifestaba, ahí sí yo coincido con el senador, directamente iba a afectar a la inversión privada, ¿no? Con esto de los decomisos, con esto de supuesta lucha contra el ágil y la especulación, por supuesto invadiendo otros temas que no son competencia del presupuesto general del Estado, pero esto ya ha pasado el año 2021, ha pasado el año 2022, entonces no hay ninguna sorpresa. Lamentablemente, lo que hay que decirle a la población es que este modelo del movimiento al socialismo, sea del ala evista o del ala arcista, ya han cumplido su ciclo en Bolivia y no tienen nada que hacer. Aquí no hay que hablar otra cosa que no sea la realidad y justamente cómo nos está dejando el movimiento al socialismo. Hay que repensar una refundación de todo lo que significa el área económica, hay que hacer seguramente una reestructuración integral de todo el aparato productivo estatal y hay que eliminar esas empresas públicas que son, reitero, deficitarias, que no son rentables. BOA, una empresa supuestamente estratégica, hoy tiene tantos problemas, está con 6 naves menos, no paga los leases que tiene pendientes. Entonces es una muestra realmente de cómo a veces lo que debiera ser de todos es simplemente de unos cuantos y va para todos sus bolsillos. Entonces ese es el tema de fondo, ese capitalismo de Estado, ese estatismo que nos está haciendo daño y que se ve reflejado, por supuesto, en el presupuesto general del Estado, que es lo que nosotros queremos realmente debatir, cambiar y trazar. Pero esto el MAS lo ha negado, enviándonos vía
vía comunicado a un receso parlamentario que no tiene razón de ser. Quisiéramos que se trabaje por el país, quisiéramos que se trabaje responsablemente, pero lamentablemente el movimiento al socialismo no permite ni va a querer nunca aquello. Sí, de hecho, mientras yo lo escuchaba con atención a ambos, al senador y al diputado, me preguntaba, ¿no? ¿Cómo entiendo de que, claro, no ha sido aprobado este presupuesto general del Estado, pero sin embargo, si no hay días de trabajo hasta el 1 de enero, quiere decir que de alguna u otra manera van a encontrar la manera de aprobarlo con su consentimiento o no? Quiero agradecerles a ambos por su tiempo, gracias por haber vertido sus opiniones. Sin embargo, quiero corroborar esta información. Senador, ¿cuándo vuelven a sesionar? Disculpe. Bueno, según Choquehuanca dice que vamos a volver el 1 de enero y el 1 de enero es feriado, ¿no? Entonces seguramente será el 2 y nosotros vamos a sesionar seguramente el 3 de enero. Vamos a planificar seguramente nosotros, hay responsabilidades por no haber tratado, porque ayer Choquehuanca nos ha obligado a que cumplamos la Constitución, pero dos artículos de la Constitución también dice que nosotros tenemos que aprobar en Asamblea el presupuesto general del Estado, pero al no concluir, también le faculta al presidente tomarlo por aprobado. Entonces aquí hay responsabilidad tanto para el vicepresidente, será por un juicio de responsabilidad, ojalá podamos lograrlo, porque diputados tienen bien armado ellos, con apoyo de la oposición también, y al presidente actual en ejercicio de diputados un juicio ordinario por incumplimiento de deberes, porque al tener aprobado en su comisión no tenía ninguna objeción para poder convocar en horas para tratar el presupuesto general del Estado. Pese que el vicepresidente ha hecho todos los medios de recibir el 30 de octubre el presupuesto general del Estado y guardarse como 14 días en su oficina, entonces, como decía el diputado Valderas, han hecho modos para poder evitar que se trate en Asamblea Legislativa. Entonces, nosotros tomaremos acciones como diputados, como senadores en conjunto. Seguramente el primer día que nos vamos a reunir, me imagino que va a ser el 3 de enero. Perfecto. Quiero agradecerles a ambos nuevamente por su tiempo. Tengan ustedes muy buen día. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Buena semana. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más.